con Andy y vamos a presentar a Julián Schwillerman. Espero pronunciar bien el apellido. Julián, gracias. Es analista internacional. Él, bueno, para justamente, ¿no?, desglosar un poco todo lo que fue pasando en la jornada del día de hoy, que vaya si fue mucho desde la madrugada en Venezuela. Julián, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Diego. Muy bien. Muy amable por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, contanos, ¿cómo te enteraste y qué crees que va a pasar a partir de esto que se dio hoy, con la irrupción de Estados Unidos en Caracas, con la detención y la deportación de Maduro y también de la primera dama? Bueno, primeramente creo que lo que marca de alguna manera este momento es un momento de shock político, tanto regional como internacional. Creo que hay muchos dictadores que en este momento que están enfrentados a Trump se están haciendo la pregunta obvia, pasando por Cuba, por Nicaragua, por Colombia, a quien hoy mismo Trump le dijo, con otras palabras, lo voy a traducir de otra manera, que tiene que cuidar su espalda, digamos, ¿no? Y por otra parte en Irán, que no hay que olvidar que días atrás el presidente Trump advirtió que si continuaban avanzando con su programa de misiles balísticos y nuclear, que lo han retomado, y reprimiendo a la población de las últimas protestas, iba a intervenir. De manera que yo creo que acá lo que muchos analistas nos preguntábamos, ¿no?, en un momento cuando Trump escalaba tanto con Venezuela, era ¿cuál va a ser la implicancia de esto? ¿Va a terminar, va a llegar al final o va a quedar a mitad de camino arriesgando la credibilidad estadounidense? Este acto en este sentido prueba que Trump means business, como se dice, que realmente su palabra importa, que es un líder un poco impredecible, porque esta idea de reactivar la doctrina Monroe para el hemisferio occidental en esta época sonó sorprendente para muchos. Y por otro lado, para Venezuela, esencialmente lo que estábamos viendo acá, estos testimonios de gente feliz por sentir que finalmente podría retornar la libertad y la democracia a Venezuela a poco tiempo de que Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz, lo cual instala a Venezuela muy en el centro de la agenda global en este momento. Ya abro el juego con mis compañeros, pero quiero preguntarte, Julián, respecto de lo que entiendo fue, en cierta forma, también una demostración de poder militar de Donald Trump en la conferencia de prensa. Así lo expresó. ¿Qué opinión te merece al respecto y qué crees o cómo crees que lo tomarían diferentes naciones a lo largo y ancho del mundo? Bueno, ya hubo algunas reacciones. Obviamente el eje anti-norteamericano y mayormente dictatorial, conformado por Rusia, Irán, China, obviamente en un sentido, y también los aliados latinoamericanos del chavismo, todos condenaron esto. Figuras como Lula puede quedar un poco arriesgada acá, teniendo que calibrar con mucho cuidado su instinto ideológico natural con el pragmatismo político del momento, porque él busca mantener una alianza con Estados Unidos. Y por otra parte, me parece que a nivel mundial, en Europa, en términos generales, la parte libre latinoamericana, ¿no?, el nuevo Chile, Argentina, obviamente, Paraguay y otros, aplauden la iniciativa. Creo que en América Latina hay una preocupación histórica con la injerencia norteamericana en la región. Esto lleva recuerdos de otra época que a alguno puede incomodar. Me parece que hay que entenderlo en el momento actual, en un momento donde la línea geopolítica divisoria es muy clara. Claro. Y tenés de un lado a las democracias liberales y del otro lado a las dictaduras. Y si bien, Diego, siempre hay implicancias serias para una acción como la que estamos presenciando e incluso impredecibles, el hecho de que un dictador fue removido de poder es algo laudatorio, me parece. Claro. Ahora me gustaría, Julián, en este momento preguntarte sobre la parte del discurso de Donald Trump, donde le preguntan sobre Rusia, sobre China, y él con ligereza, no sé si estás de acuerdo conmigo en cómo lo percibí, pero él dijo, Rusia y China, ellos quieren petróleo, se los vamos a vender, se los vamos a seguir vendiendo. Entonces no va por ideología, sino haciéndole saber al mundo que el interés que tiene Rusia y la China expansionista geopolíticamente hablando, sigue siendo el petróleo del cual él momentáneamente dijo va a estar al control en Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? Sí, coincido. Creo que lo que de alguna manera Trump quiso decirle a China y a Rusia es: no se preocupen por el suministro de petróleo, esto no nos va a afectar tanto como ustedes creen. Porque en rigor es porque apoyan Rusia y China, y en otro sentido Irán es otra historia, a Venezuela. En parte por el Maduro, además de tener un pie antinorteamericano en la región, ¿no? Claro. Como es un clásico. En este sentido creo que lo que les quiso señalizar es
vuestra economía no se va a ver afectada. Y decirle esto a Rusia en este momento es sorprendente, porque el mundo entero está poniendo sanciones severas a Rusia. Pero bueno, Trump tiene una política singular con Putin, pero me parece que lo que quiso decir es no se van a ver tan afectados y a la vez no amerita ninguna protesta, ninguna intervención vuestra diplomática seria en este sentido. Me da la Julián, sensación. vamos a compartir, si te parece, para analizar contigo, con Tomás y con Andy, el antes y el después de Venezuela, de Caracas, luego del operativo, cómo estaba antes de la irrupción de los Estados Unidos con este gran despliegue militar. Y luego, bueno, allí estamos viendo las imágenes que comienzan a llegar, ¿no? Porque a priori no se tenía justamente información audiovisual. En este momento lo estamos compartiendo como para mostrar y que nos cuenten, Tommy y Julián, que lo analicemos, por supuesto, con Andy, cómo se dio este despliegue y cómo era antes, insisto, y después del operativo de este despliegue Caracas. Así es, estamos viendo en pantalla el antes y el después de lo que fue el conflicto en uno de los puntos, en Fuerte Tiuna específicamente, uno de los 4 puntos afectados en Caracas. Podemos ver, si podemos compartirlo un poco más a pleno, pueden ver cómo es muy preciso, es muy específico. Todas las instalaciones que hay a su alrededor, presuntamente civiles y de escuelas militares, no fueron afectadas, simplemente el punto específico al que querían atacar. Mi pregunta para vos es, siendo que Estados Unidos tiene la capacidad de esta precisión casi quirúrgica, podemos decir, donde nos reportaron bajas propias norteamericanas, la segunda ola de la que advirtió Trump, ¿podría llegar a darse? Y si se puede dar, ¿sería un poco más caótico o sería esto de puntos específicos estratégicos del gobierno venezolano? Bueno, mira, yo creo que lo que estamos viendo es la primera y más dramática fase, que es una apertura en un sentido, con la remoción del líder. Esto es altamente simbólico, un golpe psicológico para la estructura chavista y además pone en marcha la posibilidad de las deserciones, que esto es muy importante. Yo creo que ahora lo que Estados Unidos va a hacer es, primero, reforzar algo. Estados Unidos no atacó instalaciones petroleras en este ataque, lo cual ya está dando también una señal clara de cuál es el interés, que es específicamente de cambio de régimen. Si contrastás esto con lo que ocurrió en Irán, donde atacaron las instalaciones nucleares específicamente, mientras Israel derrotaba también las lanzaderas de misiles balísticos, acá estás viendo que sí hubo ataques sobre bases militares, pero la instalación petrolera fue preservada y se fue contra el cambio de régimen, cosa que en Irán no se había buscado. De manera que la orientación del objetivo político acá fue muy enfocado en la caída de Maduro, con quien durante meses tuvieron intento de negociación, de una salida un poco más elegante. No sé si Maduro no la quiso tomar por miope, por narciso, porque se equivocó, porque Rusia y China y quizás Irán no lo dejaron. Pero lo cierto es que ahora se encuentra en una situación de prisionero en Estados Unidos. Julián, necesito allí interrumpirte porque mencionaste Rusia, Irán, China y dejaste por fuera a Cuba, que mucho se dijo que Cuba, régimen cubano, le dijo a Nicolás Maduro, si tú cedes ante la presión militar de los Estados Unidos, nosotros no te vamos a dejar ni siquiera moverte. Y esto abre un escenario para pensar que de alguna manera había un arreglo de Nicolás Maduro y Cilia Flores saliendo en este proceso. Es decir, es otra hipótesis que se maneja. ¿La ves como posible? La veo como posible. No mencioné a Cuba simplemente porque me orienté más en la cosa global que latinoamericana, pero es muy correcto que lo traigas. Es claramente quien respalda el régimen chavista en lo político, en lo de represión y en otras áreas. Yo creo que es una posibilidad, nos iremos enterando a medida que la información fluya realmente si hubo un acuerdo. A priori, por la manera dramática en que se dio el operativo, con bombardeos, con intervención militar en el terreno, me da la impresión a mí de que quizás no fue tan acordado, como que hubo un tiempo para el acuerdo y finalmente no se dio. Pero bueno, la verdad es que esto uno analiza en función a la info que tienen en este momento. Creo que sí, Cuba queda muy aislada, pero también es interesante marcar que Estados Unidos no planteó en todas estas décadas de castrismo y postcastrismo la invasión, ¿no? Salvo la época de la Bahía de los Cochinos y Kennedy, pero digamos, esto no está en agenda como idea. Más me parece que Trump amenazó a Petro en Colombia y demás. De manera, Sheinbaum, ¿no? En México también. Sí, pero
no registro la posibilidad operativa, real, política de que Estados Unidos vaya a atacar a México. Amenazó a Groenlandia, amenazó a Canadá, hace declaraciones un poco extrañas por momentos, pero pensándolo en términos de viabilidad política, en este momento creería que Trump tiene la mira puesta en algunos países problemáticos de la región, pero bueno, empezó y no sé si termina ahí con Venezuela, ¿no? Igualmente, para terminar de responder un poco la pregunta que me habían hecho antes, yo creo que esta siguiente acción que podría tomar Estados Unidos va a estar orientada a derrocar la estructura chavista. Claro. Es decir, ya el líder ha caído, sea como sea, por negociación o porque fue tomado, y ahora van a tratar de lograr que no prevalezca una estructura de gobierno estable en Venezuela, porque esto sería muy malo para el prospecto de la democracia. Con lo cual ahí me imagino que van a intentar, habiendo hecho esta demostración de poder tan colosal, tratar de lograr que los seguidores de Maduro defecten. Julián, agradecerte y la última cortita. ¿Pensás que puede llegar a darse una segunda ola, como la llamó el propio Donald Trump, un segundo ataque en Venezuela luego de la detención de Maduro? Puede darse en la medida... Va a depender mucho de cómo responda el régimen sobreviviente a Maduro en Venezuela. Yo creo que si ofrecen un ramo de paz y dicen, bueno, ya entendimos el mensaje, mejor negociamos con vos, el camino va a ser uno. Si, por como están declarando en este momento, va a ser una cosa más acérrima de clavar bandera en la trinchera, no me sorprendería que continúen los bombardeos. Julián, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, un gusto estar aquí. Gracias a ustedes. Bien, momento de hacer una breve pausa aquí en La Nación Más, pero a la vuelta continuamos. Día histórico, no solo para Venezuela, tampoco para Estados Unidos, sino para el planeta todo. Nos quedamos con Andy, con Tomás. Breve pausa y ya seguimos en La Nación Más.